Buenas noches, mi nombre es Lady Joana González, soy estudiante de Administración de Empresas, noveno semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar de la programación de operaciones versus la programación de proyectos. Definimos como la programación de operaciones como una técnica que consiste en identificar, organizar y ordenar en una secuencia lógica las actividades derivadas de un proyecto, programa o plan de producción y ubicarla a la altura de un tiempo en el que se puedan realizar dentro de un tiempo estipulado. ¿Qué buscamos con estas, con este con esta programación de operaciones? Pues lo que buscamos es, nuevamente lo digo, organizar e identificar en una secuencia lógica las actividades derivadas o provenientes de un proyecto. Asignar los tiempos buscando tener un buen nivel de eficiencia. ¿Qué objetivo tiene todo esto? El objetivo que contiene pues son varios, 5 en particular. Definir las operaciones necesarias para la ejecución de dicha producción, estima los tiempos de ejecución, es decir, el tiempo que va a tardar cada proceso para tener una producción eficiente. Determinar los recursos necesarios para que esa producción se lleve a cabo. Designar los responsables de cada proceso productivo. Cada persona va a tener una responsabilidad o una actuación dentro de los procesos de la compañía. Y por último, establecer los indicadores. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tratar de establecer cuáles son los resultados a los que queremos llegar para que una vez terminados estos procesos, pues podamos retroalimentar y comparar los resultados obtenidos y buscando ¿qué? Buscando fortalecer las estrategias en las próximas operaciones o proyectos. Hablamos de que este tipo de programación tiene unas características que se tratan de la estipulación de las fechas de inicio y finalización de las operaciones a ejecutar. Nuevamente hablamos de que son muy necesarias tener un plan estratégico inicial para saber cuándo los procesos se van a comenzar y asimismo y guiarse por ese orden de procesos y procedimientos que la compañía ya tiene estipuladas para completar, ir buscando la manera de completar en la fecha óptima, en la fecha de finalización, en la fecha de corte o en la fecha de entrega, respondiendo con los pedidos de los clientes. Entonces, todos estos procesos son necesarios de que tengan una fecha estipulada, ¿sí? Este tipo de programación pues depende de 3 enfoques importantes que están diseñados a corto plazo. Enfoques que se basan que están enfocados hacia las actividades, el tiempo y los responsables. ¿Por qué? Porque estos a su vez cuentan con o buscan de manera muy importantemente detalladas que cumplan con un enfoque lineal por lote o por proyectos, buscando lograr con los altos niveles de eficiencia y buen servicio al cliente. Estos son muy importantes porque las actividades van a ser designadas dependiendo del producto, del área de producción, dependiendo de lo que la compañía está buscando. Los tiempos estipulados pues habla básicamente de los tiempos que van a tomar desde su planeación, desde su pedido, planeación, ejecución y posteriormente entrega. Siempre hay que buscar la manera de cumplir con lo requerido por los clientes. Y los responsables, pues habla básicamente del enfoque, de la responsabilidad que va a tener cada uno de los empleados o colaboradores dentro de la compañía en la hora de la ejecución de las tareas que se le fueron asignadas para llegar a esos indicadores o a esos logros que se quieren alcanzar. Dentro de esta programación hablamos también de la programación lineal, ¿sí? Que esta lo que busca es básicamente organizar de manera detallada ciertas actuaciones que va a tener la compañía.
tales como la planificación de la gestión de los stocks, la planificación del transporte, de la movilización de los materiales, la optimización de los costos, la planificación de las rutas óptimas de los vendedores, del emplazamiento, del programa de producción, de las inversiones, mezclas óptimas, minimizar las pérdidas, la optimización de la máquina, la ocupación de la maquinaria y la planificación de las instrucciones. Todo esto es importante porque va a permitir que la empresa tenga una claridad sobre las cosas que se van a empezar a desempeñar, se van a empezar a buscar para que la compañía empiece a tener ganancias y las pérdidas, si va a tener pérdidas, no sean tan grandes, y posteriormente todo esto va a ser evaluado bajo los indicadores. Encontramos también los métodos. Tenemos la programación por lotes, las gráficas de Gantt y la capacidad finita. Encontramos que la programación por lotes es la planificación y la secuencia de la producción, decidiendo qué productos se procesan, en qué equipo, en qué orden, los tiempos y la finalización de cada proceso. Se utiliza este sistema de producción para reducir el coste por hora de cada uno de los procesos, teniendo en cuenta pues que más piezas pueden producirse en un determinado proceso, y su coste pues obviamente va a ser mucho menor. O sea, entre más productos iguales se produzcan, va a ser menor el tiempo, pero no podemos perder la calidad del producto. Es decir, la compañía se puede demorar menos tiempo en producirlos porque los está produciendo en masa, pero igual tiene que tomarse su tiempo en revisar de que el producto cumpla con los estándares que se quiere llegar, que no pierda esa calidad. Encontramos el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta muy utilizada en la administración para exponer gráficamente, mediante un gráfico de barras horizontales, los plazos en los que se espera realizar una serie de actividades o procesos. Como estamos viendo en la imagen, vemos un diagrama en el que mostramos las actividades y las fechas estipuladas. Están definidas por colores y por tiempos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí nos va a indicar cuánto tiempo se proyecta que se demore cada proceso, ¿correcto? Luego hablamos de la capacidad finita. ¿Qué es la programación de capacidad finita? Pues se supone que los trabajadores se programan a través de un número de centros de trabajo. Se estima que los trabajos pueden intercambiarse entre sí y que pueden modificarse su orden o medida en los que son procesados. ¿Esto qué quiere decir? De que los trabajadores pueden cumplir con cierto número de tareas, pero siempre buscando tener una eficiencia en lo que hacen, buscando también que ellos tengan un conocimiento más amplio sobre las actividades que van a desempeñar dentro de la compañía. Hablamos de la teoría de las restricciones, que de acuerdo con Goldratt, las operaciones deben basarse en el mejoramiento de la productividad, la reducción de los costos, la utilización de la mano de obra directa, los tiempos de entrega y la calidad, ¿sí? Esta estrategia se basa en las pequeñas fallas de producción que limitan el cumplimiento de dichos objetivos, ¿sí? O sea, lo que se busca con esta teoría es básicamente que cuando hay una producción en masa, los responsables de dichos procesos sean capaces de encontrar en dónde está la falla, retirarlo, buscar una solución y continuar el proceso.
que no se quede ahí. Un producto mal diseñado no puede salir al mercado. Entonces, ¿qué busca esto? Buscar dónde está la falla para que el producto que vaya a salir al mercado sea un producto de calidad. Aquí hablamos de ciertas restricciones, tales como la cantidad de moldes de corte de un textil, la disponibilidad del personal, la disponibilidad de la materia requerida para cierta fabricación, los cambios inesperados en el pedido. Todo esto son situaciones que se pueden presentar cuando producimos un producto, que pueden alterar esa planeación o esa organización que se tuvo al comienzo de ese proyecto, ¿sí? También hablamos de que hay 5 pasos para poder identificar ciertas condiciones que se pueden presentar en un producto. Son tales como identificar la restricción del sistema, es decir, nuevamente repito, qué es lo que está alterando o qué es ese error que evidenciamos en el producto antes de que salga del área de producción, ¿sí? Explorar las restricciones, es decir, ya identificamos en dónde está el error, pues ahora ¿qué vamos a hacer? A retirarlo. Subordinado sobre la restricción de lo anterior, pues como ya lo retiramos, entonces ahora vamos a ver si se presentan nuevamente más errores. Si es así, pues entonces ya retiramos ese lote como tal y luego nos vamos a elevar las restricciones del sistema, es decir, que vamos a reportar ese error, vamos a producir nuevamente para luego, obviamente, ese lote que se elimina, que se saca de la fila o de esa supervisión, pues ese se elimina. Y nuevamente comienza el ciclo, volvemos y revisamos. ¿Por qué? Porque la idea es que la empresa tenga un nivel de eficiencia alto y un nivel de calidad, que no baje sus niveles de calidad ante el cliente. Ahora hablamos de la programación de proyectos, ¿sí? En la programación de proyectos encontramos que implica en la administración líneas de tiempo y fechas, ¿sí? Creando tareas y proyectos programados. Esta está un poco más sujeta a determinar rápidamente el riesgo de que se produzcan desviaciones, dependencias, supervisiones en la programación, ver las obligaciones de los proyectos a medida que se planifican. Todo esto suena un poco parecido a lo que hablábamos al comienzo con la programación de operaciones, que lo que se busca es tener una planificación de las cosas. Por ende, pues la programación de proyectos es un poquito similar a la de operaciones. Encontramos como objetivos los costos de producción, pues que esos son la suma de los costos directos y las obligaciones al proyecto. Encontramos también el programa, el cual establece la fecha de terminación del proyecto y algunos eventos intermedios. Y por último, el desempeño, que tiene como característica de ejecución del proyecto o servicio que se quiere pues llegar a planificar. Pues todo esto pensaría uno que está muy alineado a lo que hablábamos al comienzo con la programación de operaciones, ya que ambas están buscando cumplir con unos tiempos estipulados en su proceso para cumplir con esos estándares a los que se quieren llegar brindando un buen servicio. También hablamos de la planeación, que en esta encontramos pues, que es la toma de decisiones propuestas al inicio de un proyecto que establece su carácter y dirección.
La planeación de un proyecto establece los objetivos principales del mismo, los recursos necesarios, el tipo de organización, las personas claves que administran e implantan el proyecto. Entonces aquí es donde nuevamente volvemos a ser reiterativos. Ambos están sujetos a, a cumplir con unos tiempos, una organización, a tener unos actores responsables de cada ejecución y de cada proceso, pues, para que el proyecto o operación salga adecuadamente. Entonces, en este ítem podemos decir que ambas están de la mano. En cuanto al control, hablamos de que los controles del tiempo, costo y de desempeño, pues que sean reales. La comparación de las cifras planeadas con las reales, la comparación de las cifras planteadas con las reales. Y por último, la determinación de si se necesita una acción correctiva o una evaluación de las acciones correctivas opcionales y el desarrollo de las acciones correctivas apropiadas. Con todo esto podemos hacer la comparación de que en la programación de operaciones que estamos buscando, hacer sí una comparación, pero ¿cuándo la vamos a hacer? Cuando ya sea la finalización de la producción, cuando ya estemos evaluando nuestros indicadores para saber cómo nos fue en ese proceso para llegar a cabo al final, de si nos fue bien, de si tuvimos pérdidas o ganancias o si la producción fue óptima. En estas circunstancias, en la programación por proyectos, pues esta se va a ver un poco más evidenciada en diferentes situaciones del mismo proyecto que se van a ir evidenciando. Se puede hacer un análisis inicial, un análisis intermedio y un análisis final. ¿Sí? También va a contar con indicadores, pero como repito, estos pueden ser evaluados al comienzo, en intermedio del proyecto y finalizando. ¿Para qué? Para poder corregir esos errores que se están cometiendo en el camino. En cuanto a la programación de proyectos y la programación de operaciones, podemos determinar de que hay una diferencia entre ellos. Que la programación de producción son procesos que se van a llevar a cabo a corto plazo. Sin embargo, la programación por proyectos se deriva dependiendo del tamaño o de la proyección que se quiere llegar, del tamaño del proyecto. ¿Sí? Esta puede ser a corto, mediano y largo plazo. Se puede evaluar de esa manera, a corto y mediano plazo o a largo plazo. Pero pueden haber proyectos de largo plazo como pueden haber proyectos de corto plazo. ¿Sí? Así que esa es como la diferencia más grande que puede tener la una con la otra. Sin embargo, comparten ciertas semejanzas en cuanto a su ejecución, en cuanto a su planificación. Muchas gracias. Espero tengan buena noche y que la información les haya servido para aclarar dudas e inquietudes.